Hay 10 agregados laborales en el mundo, 5 en México. Estamos reiterando la gran prioridad que tenemos de asegurar que las y los trabajadores en la región de Norteamérica vivan de los beneficios que trae el comercio internacional y que exista una competencia justa, equitativa, para asegurar que los trabajadores, por sus propios esfuerzos, puedan lograr lo que todos queremos, es una región competitiva y próspera. Estamos emocionados aquí de estar con ustedes porque nos gustaría mucho escucharles de cómo han visto todos estos grandes cambios que ha existido en México desde que se pasó el TEMEC, en particular en el tema laboral. Es de alta prioridad escucharlos, tomar en cuenta sus puntos de vista, porque justamente cuando hablamos de promover competencia justa, salarios dignos, salarios conmesurados con la región, pues no hay actor más importante en ese rol que los sindicatos, porque ustedes, su rol es de defender a sus agremiados y negociar mejores salarios y condiciones de trabajo para ellos, ¿no? Entonces, la voz de ustedes es muy importante en este proceso. Sí, como gobierno de Estados Unidos hemos estado muy involucrados en estos procesos, siempre trabajando mano a mano con el gobierno de México. Yo creo que el TEMEC nos da muchas herramientas para poder alcanzar ese objetivo. Sí, yo creo que hay mucha falta de información todavía públicamente sobre qué es la reforma laboral, cuáles son los derechos que exige, qué es el TEMEC, qué es el objetivo del mecanismo laboral de respuesta rápida, todo. Pero yo lo que les quiero decir es que desde el gobierno de Estados Unidos el objetivo es muy claro, es condiciones equitativas y competencia justa en temas de salarios, en temas de condiciones de trabajo, y eso quiere decir mejores salarios para sus agremiados. Sabemos que los sindicatos fueron los que más asumieron responsabilidades en esta reforma laboral, ¿no? Y por justa razón. Ustedes saben la historia de mucho de las prácticas anteriores de protección que inhibían mejores salarios y condiciones de trabajo. También da el mecanismo laboral de respuesta rápida, que se enfoca en sancionar y remediar denegaciones de derechos, de libertad sindical y relación colectiva, crea relaciones diplomáticas y de buena fe, como lo que estamos el día de hoy. El año que viene se avecina la revisión del TEMEC. Ya los 3 países gobiernos abrieron comentario público para que todos den su punto de vista sobre cómo están viendo estos cambios y qué se puede mejorar. Y los invitamos como gobierno de Estados Unidos a que por favor que los sindicatos como quieran asociarse y trabajar juntos, pero ojalá proveen inputs, feedback a su gobierno sobre este tema. Recibimos también felizmente comentarios de sindicatos mexicanos o de Canadá a nuestro gobierno, e igualmente porque va a ser importante que la voz de las y los trabajadores esté representada en esta revisión, porque no puede haber una verdadera prosperidad compartida o una región próspera si los voces de ustedes y de sus agremiados no están resaltados, ¿no? Entonces, ese es nuestro compromiso. Se vienen meses muy importantes. Yo creo que todos tenemos deberes como operadores de esta nueva región, de estas nuevas reglas que tenemos. Siendo honesto, para mi gobierno no hay marcha atrás a las reglas laborales del TEMEC. Nuestra prioridad es defenderlas, incluso fortalecerlas. Cuando hay un tratado entre pares, entre partes iguales, pues ese tiene que haber una equidad. No debe haber situaciones asimétricas o no debe haber de alguna manera cuestiones que no se nos puedan otorgar a nosotros como socios comerciales. En este TEMEC se creó un apartado especial para México, donde hay una serie de conceptos, donde se hizo la reforma laboral para que hubiera una democracia sindical, una transparencia sindical, voto personal libre, directo y secreto,
votaciones después de una revisión general de contrato. Y yo me pregunto si también en los países de Estados Unidos y en el país de Canadá existe este mismo orden jurídico para la elaboración de los contratos colectivos de trabajo. Eso para mí sería que estamos trabajando con pares, es decir, que estamos trabajando en igualdad de condiciones y de circunstancias. Nosotros tenemos que estar en el cuarto de junto, porque de qué forma se va a escuchar la expresión de la clase trabajadora para defender su planta productiva. ¿Cómo nos van a escuchar para defender nuestros empleos? ¿Cómo nos van a escuchar para defender también esa gran embestida comercial de China? Porque de alguna manera los chinos nos pegan a los norteamericanos, a los canadienses y a los mexicanos. Ya sacó en el diario oficial de la Federación Marcelo Ebrard, por ahí en el diario oficial de la Federación, algunos aspectos para que los analicemos también y como sindicatos podamos introducir en la revisión del tratado la cuestión arancelaria, que no exista el dumping, porque lamentablemente China ha actuado con dumping. Tan es así que la industria textil mexicana pues ya casi pasó a mejor vida. Entonces, a mí me parece, compañeras y compañeros, que estamos ante esta gran oportunidad. Le damos gracias a nuestros invitados especiales que están aquí de la Embajada de Estados Unidos, para que lleven un saludo de parte de la clase trabajadora, que sí se avanzó en la reforma laboral, que sí se llevó a cabo la reforma estatutaria en todos los sindicatos, se llevó la reforma estatutaria. Si no, no le daban trámite alguno a nuestras promociones, si no se modificaban los estatutos para el voto personal libre, directo y secreto. Y también se modificaron los estatutos, obviamente, para llevar a cabo las consultas a través del voto personal libre, directo y secreto en la obtención de las constancias de representatividad para la firma de un primer contrato colectivo de trabajo. Y también se llevaron las legitimaciones de los contratos colectivos de trabajo con el voto personal libre, directo y secreto. Pero nos parece que hay inequidad, vuelvo a repetir, porque los marcos legales laborales no son iguales, hay asimetría. Si las condiciones fueran iguales también en Estados Unidos, ya hice una breve referencia de este instrumento de respuesta rápida, pues ahí está un poco desequilibrado, lo que decía Ángel Celorio. Cuando se usa del lado mexicano, pues lleva algunas situaciones que lo complican, pero cuando es al revés, pasa rápido. Yo no sé, la verdad, no hemos tenido, y esto pues ha sido falta de capacidad de nosotros, tener una mesa de trabajo con sindicatos norteamericanos, con canadienses, hacer una reunión interregional para ver cómo se está aplicando allá el mecanismo de respuesta rápida en Estados Unidos. Si los trabajadores norteamericanos hacen un uso de un mecanismo de respuesta rápida y rápidamente les firman el contrato colectivo de trabajo, o los canadienses, no lo sabemos, porque no tenemos nosotros un intercambio de experiencias laborales con estos países. Pero pues ahí está plasmado en el Tratado de Libre Comercio el apartado 23 para México. No hay apartado 23B para Estados Unidos y no hay apartado C para Canadá. Solamente hay apartado 23 para México. Entonces, desde mi particular y modesto punto de vista, hay una cuestión desbalanceada dentro de nuestro marco legal. Es cuanto, gracias. Que también esto se ha considerado y que los trabajadores de México están pidiendo una participación
también en la siguiente etapa de la negociación del Tratado de Comercio. Sabemos que eso podrá definirse a través de la Secretaría de Economía, pero que el gobierno de Estados Unidos sepa que los trabajadores mexicanos también quieren y merecen ser escuchados. Los diferentes sindicatos y organizaciones de trabajadores tienen repercusiones directas o indirectas, pero todos de alguna manera sufrimos las consecuencias de lo que está pasando ahora. El Tratado de Comercio, si nos metemos a la parte económica, pues ya se empezó a transformar en el cambio de gobierno de Estados Unidos. Se adelantaron algunos movimientos de ajustes económicos, como los aranceles, uno de ellos, entre otros. Y bueno, eso nos lleva también a entender la dinámica de negociación que se va a llevar a cabo en este proceso nuevo. Ahí la parte fundamental es que sí reiteramos la participación de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales en este Tratado de Comercio. Y sí tender los puentes de diálogo con las organizaciones sindicales de Estados Unidos, que ya en su momento también se habían hecho en el anterior Tratado de Comercio, que ayudó a entender y a defender cada quien su posición. Entonces, es justo el proceso de una posible, ya lo hemos mencionado, renegociación o de revisión e implementación en el Tratado de Libre Comercio. Las propuestas por área, por tema y por sector van integradas de la siguiente forma, y este documento obviamente se lo vamos a hacer llegar a la Embajada Americana y evidentemente a la Secretaría de Economía, y va integrada con la parte de los derechos fundamentales del trabajo, mejoras al capítulo laboral del TEMEC, como por ejemplo revisar el procedimiento de la constancia de representatividad y su proceso para el derecho de huelga de los trabajadores, la simplificación de trámites y homologación de criterios por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, todo el tema de recursos económicos y humanos que necesita el Centro Federal para poder justo desarrollarse en sus funciones y evidentemente tener mucho más supervisión por parte de ellos, como ya lo habían mencionado, con el tema de los inspectores, que es evidente y todos lo padecemos, que hacen falta. Y obviamente promover sanciones efectivas a los servidores públicos que intenten obstaculizar los principios de libertad sindical, el tema de los tribunales laborales y el estatus, por lo que pasamos todos los sindicatos cuando justo después de una implementación del mecanismo laboral de respuesta rápida, todavía ahí se nos detienen nuestros procesos de lucha sindical. Quienes realmente hemos estado sentados y podemos estar aquí sentados con la cara en alto, son los que pudimos legitimar los contratos colectivos de trabajo en nuestras fuentes de empleo. Pero no solamente ese fue el resultado de legitimar sus derechos laborales de los trabajadores, sino que pudimos legitimar nuestros liderazgos, nosotros como líderes o asesores de los trabajadores en las diferentes organizaciones, federaciones o sindicatos. Y que es por eso que nos sentamos hoy con esa gran capacidad para poder solicitar y que ustedes se enteren como representantes de Estados Unidos que hay un gran interés de los trabajadores en México de participar en la toma de decisiones en la revisión del Tratado de Libre Comercio. Creo que ya los puntos nos han tocado mucho los compañeros a través de dos documentos que se están elaborando, que seguramente, como yo lo mencionaba, nos tendremos que sentar y hacer un gran documento que nos permita posicionar lo que el sector quiere para los trabajadores del país. Y en ese sentido, creo que podemos estar coincidiendo una vez más en que lo que estamos haciendo es lo correcto. Hay ciertas cosas que pudiéramos mejorar, por eso hemos buscado que este tratado de comercio sea equitativo, que sea con equidad para los tres países. Bien decía ahorita Arnoldo de Sunam, en la reunión que tuvimos hace unas semanas con sindicatos de Canadá y de Estados Unidos, también ellos lo decían de algo, no nos escuchan. Queremos que si va a haber un tratado donde estamos implicados los trabajadores y por ende los sindicatos que representamos a los trabajadores, pues quisieran que los de menos nos preguntaran qué les parece lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros aquí en México
hemos buscado de manera activa el cumplir con las nuevas disposiciones. Entonces, bien decían ahorita que ya legitimamos nuestros contratos colectivos de trabajo y que hemos tenido alguna modificación en él, hemos hecho las consultas y también se han ratificado. Entonces, el liderazgo está aquí en la representación de los trabajadores de México. No quiero que seamos los únicos, pero faltan algunos más, pero estamos bien representados aquí y que al final el de las peticiones escuchen a los trabajadores. De que necesitamos discutir también trinacionalmente con el sector de los trabajadores de Canadá, Estados Unidos y México sobre las condiciones en las que nos encontramos. El último acuerdo comercial firmado, pues prácticamente lo hicieron los gobiernos con los empleadores. No hubo presencia de los trabajadores. Y nosotros nos preguntamos, compañeros, ¿debemos de estar o no con voz y con voto y participar en la próxima revisión del acuerdo comercial? Claro, porque los gobiernos y los empleadores no resuelven el problema de la generación de empleos, ni tampoco las condiciones de los trabajadores. Los trabajadores somos los que generamos la riqueza del país. Pues implementaron una reforma a la Ley Federal del Trabajo y muchos de los que estamos aquí, o todos, cumplimos a cabalidad la modificación a los estatutos. Y los trabajadores y los empleadores formamos parte de la Ley Federal del Trabajo. Pero los empleadores no modificaron sus estatutos para cumplir en términos de lo que nosotros sí hacemos. Y vemos que las consecuencias, pues no se generó. En el espíritu se menciona perfectamente bien. Este acuerdo comercial era para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los que estamos haciendo la producción día a día en nuestro país. Y lo que vemos es que se ha incrementado el empleo informal. Y lo que vemos es que las empresas del Estado, como Pemex y CFE, quedaron fuera del acuerdo comercial y son los principales contratistas en nuestro país. Y hoy pues, le rogamos que los trabajadores que hacíamos la parte de construcción, pues eso ya lo tiene la Sedena y la Marina. Y son temas que la verdad debemos de abordar. Y el tema de la migración, con lo que estamos viendo en los Estados Unidos, de cómo se está tratando a los trabajadores mexicanos allá, y la forma en cómo se expresa el gobierno de Estados Unidos con nuestros connacionales, que son los que generamos la riqueza en cada país. Todo lo que hemos construido en nuestros países es gracias a los trabajadores. Justo hace 3 semanas, la Secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chávez de Remier, tuvo una llamada con su contraparte, el secretario Mara Bolaños, donde reafirmaron el compromiso de los gobiernos para impulsar los acuerdos laborales que tenemos. En diciembre va a haber la reunión del Consejo Laboral del TEMEC de los 3 países en Canadá, donde nos sentaremos para revisar cómo va la implementación del tratado. Hay un tema que ya no es para eso, pero yo les pido mucho que ojalá como sindicatos puedan abordar. Uno de los compromisos más importantes del TEMEC es crear un bloque comercial que prohíba la importación de productos hechos con trabajo forzoso. Yo creo que estamos muy cerca de lograr eso. A ustedes no les beneficia que lleguen productos del exterior, de Asia, hechos con trabajo forzoso. Eso impacta a sus trabajadores directamente y a los de nosotros. Entonces yo creo que estamos en ese proceso y ojalá ustedes como sindicatos se puedan sumar a esos esfuerzos que estamos llevando a cabo. Para terminar, en el acto de implementación del TEMEC, que pasó a nuestro Congreso, le pidió al comité que les mencione interinstitucional laboral del gobierno de Estados Unidos que a los 5 años del TEMEC les mandemos un informe que resuma brevemente qué es lo que hemos visto y qué recomendamos para la revisión del TEMEC. Todo eso es público, el informe no es público, pero les puedo compartir qué escribimos porque es algo que aquí se ha tocado en mucho tema. Como gobierno de Estados Unidos, en lo que respecta a la reforma laboral, lo dividimos en 2 tiempos: la implementación y la consolidación de la reforma laboral. La implementación, creo que todos podemos decir que fue misión cumplida. Se crearon nuevos centros de conciliación federales y locales,
tribunales locales y federales. En cada estado se hizo el proceso de legitimación, que si bien tuvo áreas de oportunidad de mejora, nunca en la historia de la humanidad ha habido un proceso de legitimación en un país como lo hubo en México. Trabajamos muy de cerca como gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México, el repositorio laboral, todos los sistemas electrónicos del Centro Federal y de los centros locales y tribunales fueron cofinanciados por el contribuyente estadounidense, capacitaciones a empleadores, a sindicatos en este proceso, y vimos salarios empezar a incrementarse en esos lugares donde realmente existía la democracia sindical, ¿no? Vimos procesos de demanda de titularidad que duraban antes, no sé, 2, 3, 4 años en las juntas, a reducirse 8 meses. Muchos cambios muy positivos que se vivió en esos 4 años. Ustedes ojalá se sientan reconocidos por sus esfuerzos en sumar a llegar a ese punto. Pero ya no estamos en el proceso de implementación. Ya todos los estados están implementando la reforma laboral. Y lo que le dijimos a nuestro Congreso en vista de la revisión del TEMEC fue: en la consolidación se está quedando corta. ¿En qué? Temas de financiamiento ya lo dijeron ustedes, y eso no lo estamos inventando nosotros. Hemos platicado con todos ustedes, con trabajadores, con empresarios. Financiamiento, justo el presupuesto de egreso de la Federación que se acaba de presentar tiene el recorte más grande al Centro Federal desde que empezó la reforma laboral, a Profedex, a la Secretaría de Trabajo. Eso es preocupación, que ya lo elevamos al nivel más alto en los diálogos que tenemos ahorita arancelarios. 2. Centro Federal, recuerdo, es el corazón de la reforma laboral. Escucho con justa razón que se quejan que se están tardando los trámites, diferentes tipos de solicitudes, requerimientos. Estamos de acuerdo en ese tema de que se fortalezca el centro, que se le dé la habilidad sancionadora al centro para sancionar prácticas antisindicales de empresarios y de sindicatos. Y justo hay ahorita esperemos que se pase una iniciativa que empezó con la Cámara de Diputados y está con los senadores, que justo logra llevar eso a cabo, ojalá llegue a esa realidad. Falta mucha información todavía, es normal, es un cambio de 100 años robusto, entonces falta mucha información a los trabajadores, a los sindicatos, a los empresarios de qué es la reforma laboral, cuáles son sus derechos. Y por último, sigue habiendo mucha resistencia al cambio que vemos, y lo vemos en los casos del mecanismo laboral de respuesta rápido. Sigue habiendo injerencia patronal, sigue habiendo compañías donde piensan que ellos pueden elegir al sindicato o no, que representa a los trabajadores. Sigue habiendo no buena fe en negociaciones colectivas. Un sindicato que va empezando, que tiene la constancia de representatividad, es difícil negociar su primer contrato, y la compañía dice no, porque saben que no tiene mucho poder a la huelga. Entonces falta mucho el tema de la buena fe en las negociaciones colectivas. Yo creo que se tiene que refrendar. Y sigue habiendo sindicatos que no les está cambiando el chip, que le siguen amenazando a trabajadores si no votan de una manera u otra manera. Sigue habiendo robo de urnas en esos temas. Entonces yo creo que hay un tema, esta reforma laboral, todos somos parte de ellos, ustedes en particular, y esperemos que sea un éxito, porque si es un éxito, eso mejora condiciones y salarios para los trabajadores mexicanos, y por ende eso beneficia a los trabajadores en Estados Unidos y Canadá. Y por eso estamos reiterando nuestro compromiso como gobierno de Estados Unidos a asegurar que estos compromisos sean éxito, que existan mejores salarios, condiciones de trabajo en la región